maravilloso de Jesús. Amén. Los niños y los maestros salen, la iglesia se sienta y abre la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, abre la Biblia en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 18 al 22. Aleluya. En esta mañana, en lo que usted encuentra la cita, le damos la bienvenida a todos una vez más. Y vamos entonces a continuar con nuestro hermoso tema. El tema que tenemos este mes es un tema muy hermoso y hermanos, estamos llegando al final. El último servicio bajo este tema será entonces el 31 de diciembre. El miércoles vamos a estar aquí reunidos, como ya se anunció, teniendo una cena a las 6 de la tarde y luego tendremos un tiempo de conversación y luego comenzaremos entonces nuestra vigilia. Vamos a hacer al menos 2 vigilias ese día. Gloria al Señor. Y entonces estamos todos invitados. El deseo de mi corazón es de que todo lo que hemos aprendido durante este mes, nosotros podamos establecer al menos una meta. Y esa meta que establezcamos, seamos entonces perseverantes, consistentes, a manera que podamos alcanzar esa meta, que no tengamos únicamente el impulso, ¿verdad? Porque allá el apóstol Pablo habla de que la carrera, el premio no se lo lleva el que comienza la carrera, sino el que llega a la meta. Entonces nosotros vamos a ser premiados si nosotros establecemos una meta, al menos una meta de las que hemos expuesto durante este mes, y pedirle al Señor la ayuda, la dirección para poder lograr esta meta, y una vez logremos una, entonces podemos establecer otra, ¿verdad? Porque si nos proponemos a establecer muchas metas, al final no vamos a iniciar, no vamos a hacer nada, pero usted conoce su capacidad y usted establecerá las metas que le sean necesarias y que necesite, por supuesto, en su vida diaria, en su vida espiritual. Amén. Tenemos todos Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Muy bien, así sentados, yo leo el primero y usted lee el segundo y nos reunimos en el versículo 22. Dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, hermanos, esta mañana quiero que aprendamos
que aprendamos a establecer esta meta. Y quizá esta meta no aplica a todos, sino a unos, pero es necesario que nosotros establezcamos metas que contribuyan a nuestra vida espiritual y sobre de todo a nuestra salvación. Y esta mañana yo quiero motivar de alguna manera a todos los que aún todavía no han sido bautizados en agua, a que establezcan esta meta de hacerse bautizar. Amén. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el bautismo en agua es un paso fundamental en la fe cristiana. El bautismo en agua, como lo explica Pedro, no quita las inmundicias de la carne. No funciona de esa manera, sino que el bautismo en agua es un acto de obediencia. Gloria al Señor. Como una experiencia espiritual que cada creyente vive cuando por la obediencia al mandato de la palabra de Dios lo hace. Gloria al Señor. Así es de que hay muchos creyentes que han estado asistiendo y han estado siguiendo de alguna manera los pasos de Cristo, pero aún todavía no han tomado esa decisión de hacerse bautizar en agua. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es suficiente solamente creer. Creímos, recibimos al Señor Jesucristo por la fe. Y por la fe también damos ese paso de obediencia a las aguas del bautismo. Gloria al Señor. Y en esta mañana yo quisiera, con la ayuda de Dios, presentar cuatro razones por el cual yo debo de ser bautizado en agua. Gloria al Señor. Y la primera razón que la Biblia me muestra a mí, por el cual yo debo de dar ese paso de obediencia, de llegar a las aguas del bautismo, es porque la palabra de Dios dice que es para el perdón de los pecados. En otras palabras, el bautismo nos sirve como una limpieza espiritual. El agua en sí misma no te limpia, pero el paso de obediencia a la palabra de Dios es la que hace el acto, la función de perdonar los pecados. Gloria a Dios. El bautismo no es solo un rito simbólico. La Biblia lo vincula directamente con la limpieza espiritual y la remisión de los pecados. Es en el momento donde decides dejar atrás tu vieja vida, renunciar al viejo yo, es decir, a aquella vida que viviste sin Cristo Jesús, sin dirección, pero que ahora por su misericordia y gracia fuiste alcanzado, te salvó por gracia, por amor, y no por obras buenas que Él haya visto en ti, ya que estabas muerto en delitos y pecados, ya que estabas alejado de las promesas de Dios, pero por su misericordia, Él te atrajo hacia Él y te dio vida, por lo que ahora que vives y ahora que puedes escuchar la voz de Dios, es necesario, es menester
que obedezcas al llamado de ser bautizado en agua, gloria al Señor, para el perdón de los pecados. Allá en el inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2, encontramos la palabra que respalda lo que estamos enseñando en esta mañana. Y resulta que cuando el Señor hizo cumplir una promesa esperada por mucho tiempo por el pueblo, y era de que Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre todos aquellos que creyesen en Él. Gloria al Señor. Y entonces cuando la promesa llega, es motivo de asombro para muchas personas. Y empezaron a hablar las personas y a decir cosas que se les venía a la cabeza, como están borrachos. Entonces el apóstol Pedro se para firmemente, lleno del poder del Espíritu Santo, y le dice a las multitudes: estos que veis no están borrachos, pues apenas es la hora novena del día, las 9 de la mañana. Gloria al Señor. Pero entonces Pedro les dice: esto es lo dicho por el Señor a través del profeta: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre de toda carne. Y continúa la profecía. Pero entonces, después de que Pedro les predica lo que está sucediendo, les explica lo que está sucediendo, y luego explica quién dio la promesa y quién la envió. Resalta a Cristo. Y luego le dice al pueblo que a Él, el ungido de Dios, ellos lo habían crucificado. No lo recibieron. Pero entonces en el versículo 37, después en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Entonces dice el 37, al oír esto, la multitud, al oír las palabras de Pedro, se compungieron de corazón, se sintieron culpables de lo que había sucedido, se entristecieron, se dolieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué fue lo que dijeron? Varones hermanos, hicieron una pregunta: ¿qué haremos? Gloria al Señor. Pedro no fue a coger la Biblia, Pedro no hizo una llamada telefónica y ahora ¿qué les contesto? Pedro tenía la palabra en la boca y dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí había un pueblo que estaba en pecado. Había un pueblo que no había recibido al Señor Jesucristo. Por eso le dice Pedro: primero arrepiéntanse, porque ese es el paso que uno da para recibir a Jesucristo. Arrepentidos, gloria al Señor, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Entonces aquí tenemos la primera razón por el cual yo necesito ser bautizado en agua y en el nombre de Jesucristo. Y es de que si yo quiero que mis pecados sean lavados, si yo quiero que mis pecados sean perdonados, gloria al Señor, entonces yo debo de obedecer. Yo debo de hacerlo.
porque aquí el beneficiado soy yo, ¿verdad? Yo no beneficio a nadie más, ya que la palabra del Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Entonces, hermanos, esta primera razón es importante. Y por supuesto, estamos hablando con aquellos que aún todavía no son bautizados, con aquellos que aún todavía no han tomado esa decisión tan esencial, tan importante, porque esta decisión es una decisión de vida o muerte, ¿verdad? Lo dice el pastor porque Jesucristo lo dijo, así es de que el pastor lo repite. No es suficiente creer solamente, sino la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Gloria al Señor. Así es de que esta primera razón es esencial. El bautismo actúa como un lavamiento, lo dijimos al principio, así como el agua limpia el cuerpo físico, el acto de fe en el bautismo representa entonces la limpieza espiritual, la limpieza del alma representa la remoción de los pecados, el perdón de los pecados. Gloria al Señor. ¿Por qué representa eso? Veámoslo por la Biblia. Hechos capítulo 22, versículo 16. Allá el hermano Pablo testificando, entonces él recuerda lo que el hermano Ananías le dijo cuando oró por él, cuando él recibió la vista. Gloria al Señor. Hechos 22, 16, dando su testimonio, él le dice, entonces, dice estas palabras, aconteció, 22, 16, gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Le dijo Ananías a Saulo de Tarso, ahora pues, esto fue justo cuando él ora por él, recibe la vista. Aleluya. Y es lleno del Espíritu Santo. Porque Ananías le dijo, el Señor que se te apareció a ti me envió para que orara por ti, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces dice él, ahora pues, ¿por qué te detienes? Hay una pregunta. ¿Qué te hace no bautizarte? ¿Para qué le sirvió a Saulo el bautismo aquí? Dice la Biblia que Ananías le dijo, bautízate. ¿Y qué? Y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. ¿Qué nombre se debe de invocar entonces a la hora del bautismo? El nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se encuentra o se recibe el perdón de los pecados. Ya que la Biblia dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús encierra todo el significado de salvación. Ahí, gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña que el bautismo lava los pecados. Lava los pecados, gloria al Señor. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Alabado es el nombre de Jesucristo. Esto que estamos leyendo refuerza que el bautismo es el momento donde se aplica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya.
porque la salvación es por obediencia también. Lo dice Hebreos capítulo 5 y el versículo 9. Gloria al Señor. Es importante, hermanos, ver que la palabra del Señor nos enseña que la salvación es por gracia, es gratis, pero los salvos obedecen. Y los salvos que obedecen llegan a su meta final. Pero el salvo que no obedece se quedará a medio camino, si al caso llega a medio camino. Y el versículo 9 dice: de esta manera, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Repítalo, ¿para quiénes? Y bautizarme en agua es un paso de obediencia. Así es de que cuando yo le digo: Señor, yo me quiero bautizar en agua, yo me quiero bautizar en tu nombre, yo estoy dando ese paso de obediencia. Así es de que no es suficiente creer, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuál es la primera razón por el cual debo de bautizarme? Para el perdón de los pecados, para la limpieza espiritual, para ser presentado delante de Dios justo. Gloria al Señor. Aleluya. Paso número 2, o razón número 2 para yo ser bautizado en el nombre de Jesucristo en agua y en el nombre de Jesucristo, es para identificarme con la muerte y resurrección de Cristo. Aleluya. Abra la Biblia en Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia y le dice esta analogía poderosa, gloria al Señor, que él usa de la muerte, que él usa de la sepultura. Y es de que aquí algo ocurre cuando somos sumergidos en el agua. Esto simboliza que nuestro viejo hombre muere y es sepultado. Pero hay algo importante que la Biblia nos dice y lo vamos a leer. Al salir del agua, representa una resurrección. Representa que yo salgo de la sepultura a una nueva vida. Y es la nueva vida que el Señor nos ha regalado y nos ha trazado. Entonces también es conocido como una declaración pública de mi unión con Cristo. Porque el que está en Cristo está unido con Él. Dice la palabra de Dios: un espíritu es con Cristo. Pero para yo estar unido a Cristo, entonces yo no solo debo de creer, no solo debo de convertirme, sino que debo de bautizarme en el nombre glorioso de Jesucristo para yo quedar totalmente unido a Él. Aleluya. ¿Qué dice el apóstol Pablo entonces en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4? Hace una primera pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, en quién? Fíjese que él identifica en quién nos bautizamos. El bautismo no se puede llevar a cabo de cualquier manera ni en cualquier nombre. Él identifica a la iglesia de Roma como aquellos que se bautizaron en el nombre de Jesús. Porque cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos estamos identificando con Jesucristo. Aleluya. Entonces dice el apóstol: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué dice? Hemos sido bautizados en su muerte.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. A fin, aleluya, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No sé si lo entiende de la manera que yo lo entiendo, pero si yo no me bautizo en agua, yo no puedo comenzar a vivir mi vida nueva. Ahí lo dice claramente. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17 lo dice más claro. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que fue remodelada, ¿verdad? No dice que le dieron su cosmético ahí para que se viera nueva, sino que Dios hace todas las cosas nuevas. Lo hemos dicho y lo sostenemos, Dios no recicla nada, ¿verdad que no? Lo viejo para el Señor es viejo y pasó y quedó en el pasado, y Él hace todas las cosas nuevas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja, el viejo hombre, el viejo yo, el egoísta, el ladrón, el fornicario, el adúltero, el ladrón, el avaro, el maldiciente, ¿verdad? Porque eso era el viejo hombre. Pero ahora el Señor ha hecho uno diferente, que goza de la santidad de Dios, la pureza de Dios, que goza de tener al Espíritu Santo morando en él. Gloria al Señor. Por eso no pecamos como peca el mundo. Y por eso no somos los mismos que éramos antes. Porque aquí hay uno que hizo una obra excelente, perfecta en nosotros. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor, he aquí todas son hechas nuevas. El viejo yo quedó en el pasado y ahora yo vivo la nueva vida en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así es de que Pablo usa utiliza esta analogía, gloria al Señor, del entierro, del sepulcro. Porque nosotros, así como Cristo, tenemos que identificarnos con su muerte, su sepultura y su resurrección. Aleluya. ¿Y cómo morimos? Cuando morimos al pecado. Aleluya. ¿Cómo somos sepultados? Ya lo explica la Biblia misma. Cuando somos sumergidos en el agua. ¿Cuándo resucitamos? Cuando salimos del agua. Porque de ahí en adelante entonces ya nosotros se cumple lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en la primera carta, capítulo 3 y el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y abre paréntesis diciendo, no quitando, ¿qué cosas? Las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero si usted no abre ese paréntesis y no lo cierra, entonces si usted se aparta de ese espacio, usted va a leer de esta manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y brinca hasta el final, por la resurrección de Jesucristo, porque el bautismo solo no salva a nadie. Lo que salva es la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos salva. Gloria al Señor. Pero en el acto
acto del bautismo, yo recuerdo la obra de Cristo y obedeciendo y bautizándome en agua y en el nombre de Jesucristo, yo personalmente hago eficaz ese sacrificio en mi vida y lo hago por la fe. Y eso es lo que me une a Cristo. Por eso, esta razón, que es la número 2, es tan importante como la primera. La primera razón es porque es la remoción de los pecados, la limpieza espiritual. Y la segunda es porque me identifico con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así como Jesucristo no puede morir más, yo tampoco puedo morir. Aunque a mi sueño, a mi descanso le llamarán muerte, se murió el pastor. Que no vayan a decir eso, sino digan: el pastor descansa en el Señor. El pastor duerme. Porque la iglesia, cuando muere, ya no muere como muere el mundo, sino que descansamos. Dice la Biblia que descansamos de nuestro trabajo y nuestra labor, pero todo lo que hicimos, como la sangre de Abel, habla hasta el día de hoy. Aleluya. Entonces estas dos razones son tan importantes. Gloria al Señor. Nadie es enterrado si no ha muerto, ¿o sí? Al menos que lo estén torturando. Pero si está vivo, de todos modos, cuando lo entierran, se va a morir, porque va a morir asfixiado. No hay oxígeno suficiente debajo de la tierra. Se tiene que morir. Gloria al Señor. Tiene que morir primero. Por eso el arrepentimiento es la muerte al pecado. Y el bautismo es la sepultura. Y al salir del agua salimos como una nueva criatura. Aparentemente no sucedió nada porque la misma señora que metimos, sacamos. El mismo Señor que metimos, sacamos, y no se vio ningún cambio. Externamente no, pero internamente. ¿Recuerda usted, hermano, cuando fue bautizado, ese gozo que había en su interior? Eso no se puede olvidar. Una experiencia única. Gloria al Señor. Porque estamos siendo unidos a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dele la alabanza al Señor. Una pregunta de reflexión para el que no está bautizado. ¿Estás dispuesto a dejar el viejo hombre? ¿Estás dispuesto a dejar el viejo yo? A dejar la vida que el mundo te ofrece, que es perecedera, y recibir la vida que Cristo te ofrece, que perdura para siempre por la eternidad. Aleluya. Razón número 3. ¿Cuál es la razón uno que hemos aprendido hoy? Para el perdón de los pecados. Razón 2. Para identificarme con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Razón 3. Por obediencia al mandato de Jesús. Jesús repitió muchas veces a sus discípulos que si verdaderamente lo amaban, les dijo dos cosas. Una, les dijo: permanezcan en mi palabra. Otra vez les dijo: guarden mis mandamientos. Otra vez les dijo: ámense los unos a los otros. Así es de que la tercera razón para que tú decidas bautizarte y que lo pongas como una meta en tu vida, que al terminar este culto hoy te acerques al pastor y le digas: pastor, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque yo quiero llenar eso que usted enseñó hoy. Yo quiero salir pronto, o quiero unirme pronto a Cristo en mi totalidad. Porque no hay cosa más importante y más urgente que eso.
Ya hay unos hermanitos que están recibiendo las clases bíblicas. Digan amén. Aleluya. Alégrense. Porque ya hay unos hermanitos que ya llevamos varias clases que están desesperados por su bautismo. Pero yo les digo, usted se aguanta porque no hemos terminado. Porque ya el Señor lo salvó y le va a dar el tiempo que se bautice. Aleluya. Por obediencia al mandato de Jesús. Anote, escriba eso. Y yo espero que el que no esté bautizado vaya haciendo sus notas. Porque hoy solo le voy a presentar 4 razones por lo que yo debo de bautizarme. Y esta es muy importante, la tercera. Lo leímos en Hebreos. Ya usted tiene ese texto, ya lo leímos, pero si quiere buscarlo, búsquelo otra vez. Hebreos 5:9, ya lo leímos. Que el autor de la salvación salva únicamente a ¿quiénes? A los arrepentidos, convertidos, que le obedecen. Arrepentidos, convertidos, que le obedecen. Gloria a Dios. Jesús mismo dio la orden de bautizar a los nuevos discípulos. Bautizarse es el primer gran acto de obediencia después de creer. Porque cuando me bautizo yo demuestro que realmente reconozco a Jesús como Rey y Señor. Lo reconozco como mi Salvador. Lo hago mi gobernador personal, el que va a guiar mis pasos de ahí en adelante. Aleluya. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo escribe a los judíos, al pueblo de Israel, presentando a Jesucristo como Rey. Pero Jesucristo, cuando resucitó y apareció a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, resalta nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos no bautizados, ¿quieres que el Señor esté contigo todos los días? Aquí hay un llamado a la obediencia. Primero se le ordena a los ministros ordenados a discipular, es decir, a adoctrinar a todos los nuevos creyentes. Pero ustedes tienen que aprender a obedecer. Porque Jesucristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Guardar las cosas es guardar sus mandamientos, su palabra, su doctrina. Gloria al Señor. Pero no simplemente guardarla como uno guarda un tesoro debajo del colchón, debajo de en la tierra, que lo entierra y eso no produce nada ahí, ¿verdad? Sino que usted lo invierte en algo para que crezca. Entonces, para que crezca las cosas, los mandamientos, la palabra de Dios en mi vida, entonces yo debo de ponerla a trabajar, debo de vivirla, aplicar a mi vida. Todo eso, gloria al Señor. Aleluya. Entonces la palabra de Dios nos enseña de que hay que discipular, pero que también las personas hay que bautizarlas. Aleluya. Y hay que hacerlo
en el nombre glorioso de Jesucristo, ya que este texto nos enseña 3 títulos de la deidad. Preste atención. 3 títulos de la deidad, pero el pronombre que encontramos aquí en el nombre está en singular. Se está refiriendo entonces a una persona específica. Y esa persona específica es ¿quién? Padre, Hijo y es Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Es también el Padre y es también el Hijo. Y es también ¿quién? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Creo que la iglesia conoce esto. Jesús mismo fue el que dio esta revelación a sus apóstoles. Él les dijo, Juan capítulo 10 y versículo 30 les dijo, yo y el Padre. ¿Cuántos? Uno somos. Si el Hijo y el Padre es uno, entonces ¿cuántos nombres tienen que tener? Uno, porque un nombre es el que identifica a la persona. Ahora ya nos ponen 2 nombres, pero siempre esos 2 nombres identifica a la persona. Gloria al Señor. Y Jesucristo también allá en Juan 14. Si usted quiere abrir la Biblia, yo sé que usted conoce la palabra de Dios. Jesucristo mismo vuelve a declararle a sus apóstoles que Él es el Padre. Y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en esta tarde. Capítulo 14 de Juan, y en el versículo 7 dice el Señor Jesús, prestemos atención y leamos con inteligencia. Si me conocieseis, Jesús está diciendo en un castellano plano, si ustedes me conocieran a mí, si me conocieseis, ¿qué dice el Señor Jesús en el versículo 7? También a mi Padre conoceríais. Y dice el Señor Jesús, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Me imagino el escenario en ese momento que los discípulos del Señor lo miraban a él, miraban para arriba, miraban para los lados. Pero aquí al único que estamos viendo es a Jesús. Pero hubo un hermano inquieto. Parece que no entendió lo que Jesús dijo, pero él sabía lo que estaba haciendo. Y le dice el versículo 8, muéstranos el Padre y nos basta. Ellos lo querían ver literalmente, físicamente. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermanos? Que ya lo habían visto hacía mucho tiempo y no lo habían reconocido. Ese es el reclamo de Jesús, ¿o no? ¿Qué le contestó Jesús? Tanto, y es una pregunta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Pobre Felipe, porque fue el preguntón. Y los otros se quedaron ahí. Le dio duro el Señor a Felipe. Yo, por eso, ya me imagino, Juan, yo por eso no quise preguntar nada. ¿Verdad que nos pasa a veces? En las reuniones, ¿no? Tenemos la dudita, tenemos la espinita, pero no nos atrevemos a preguntar. Pero hay un hermanito ahí. Y a veces uno es un poco brusco también y uno dice, pero hermano, yo ya lo expliqué eso en el principio, yo lo expliqué y usted me está volviendo a preguntar a mí, hacer la misma pregunta. A veces nos pasa. Nos distraemos. Y ya el Señor Jesús había mostrado su deidad en medio de ellos.
levantando muertos de la tumba, poniendo ojos al que no tenía, que solo tenía cuencas, nació sin ojos, enderezando las piernas de los paralíticos, demostrándole al mundo y a sus discípulos que los demonios mismos corrían desde donde estaban y se postraban delante de él y lo adoraban. Él había mostrado su deidad, pero sus discípulos no lo habían reconocido, no lo habían visto. Entonces Jesús le dice de esta manera, aleluya, el que me ha visto a mí, dígame hermano, contradiga si quiere, pero dice Jesús, el que me ha visto a mí. ¿A quién ha visto? Ha visto al Padre. Y le hace otra pregunta, ya me imagino el Señor con su frente media arrugadita. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús está revelándole a Felipe y también a aquellos que no se atrevieron a preguntar, que estaban ahí calladitos. En ese momento Jesucristo les revela que Él es el Padre. Aleluya. Pero también Él es el Espíritu. Él es el Espíritu Santo y se lo voy a mostrar con las Escrituras de una manera sencilla y clara, usando la historia de la conversión del apóstol Pablo. Todos aquí sabemos de que fue Jesús quien salió al encuentro de ¿quién? ¿De Pablo? Hechos capítulo 9. Leemos Hechos capítulo 9. Gloria al Señor Jesús. Esto es importante, hermanos. El apóstol Pablo iba a perseguir a la iglesia. Y entonces dice que el Señor Jesús le salió al camino. Versículo 4, cuando ve, o vamos a leer el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo, un hombre celoso de Dios, un hombre religioso, educado a los pies del maestro más famoso de su tiempo, Gamaliel, un hombre respetado principal entre los fariseos. No conocía al Señor. Pues ya usted se imagina, ni los que andaban con el Señor lo conocían, sino es hasta que Él se revela a ellos. Porque créalo o no, esto también es por revelación. Y por eso muchos blasfeman contra el Señor, porque no les ha sido revelado su nombre, no les ha sido revelado su deidad. Aleluya. Y lo insultan. E insultan al pueblo de Dios que está unido a Él, por el hecho que lo adoramos solamente a Él. Pero Saulo no le conocía. Y él hace una pregunta y le dice, ¿quién eres, Señor? Aleluya. Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya. Y entonces él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Allá en la ciudad el Señor tenía a su pastor. Allá en la ciudad el Señor tenía a su siervo que lo iba a instruir. Aleluya. Y aquí va el punto principal. Entonces viene el Señor y lo manda para allá y él se va.
hacia allá. Entonces mira lo que le dice el Señor a Ananías. Luego te explico lo que te quiero enseñar en esta mañana. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, versículo 10, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué respuesta tan hermosa, que solamente la puede hacer un hombre que reconoce la voz de Dios. Usted ve que inmediatamente él reconoció y le dijo: heme aquí, Señor. Aleluya. Entonces le dijo el Señor: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Saulo ya se había convertido a Cristo. Ya oraba. Presta atención, tú que no te has bautizado, que oras, que ayunas, porque yo conozco hermanos que oran y ayunan y son muy fieles, pero aún no quieren bautizarse. Saulo estaba en lo mismo, pero a él le hacía falta algo. Él le hacía falta el bautismo y le hacía falta ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces viene, yo quiero que preste atención lo que Jesús le dice a su siervo Ananías. Y le dice entonces, aleluya, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías discute el asunto con el Señor Jesús, pero Jesús en el 15 le dice: ve. Presta atención en esto que vamos a leer, porque de aquí te voy a llevar más adelante a mostrarte que Jesús es el Espíritu Santo. Presta atención. Y le dijo Jesús: ve, escucha, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién es este? Saulo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, no por una religión, no por un criterio, no por una creencia. Se sufre es por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca han perseguido religión alguna, han perseguido únicamente a los que predican el nombre. Jesús le dijo que este hombre era un instrumento escogido para él. Ahora vayamos al capítulo 13 del mismo libro. ¿Quién escogió a Pablo aquí? Jesús. No se te olvide eso. Capítulo 13. Pasaron varios años. Pablo se quedó en Damasco y enseguida toma meses. Toma tiempo, predicaba ardientemente y discutía con los judíos ahí en Damasco. Luego, después de un tiempo, fue llamado cuando se abrió la obra en Antioquía, que fuera allá, y en Antioquía él sirvió al Señor y en la iglesia por 2 años. Y después de esos 2 años, mira cuánto tiempo pasó. Dice el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba donde, en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mira lo que estaban haciendo ellos. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué más? Ayunando. Estás invitado a venir el sábado a ayunar. ¿Quién quita y el Señor te hable ese día? Claro, tú buscando tus respuestas por otro lado y el Señor te las quiere mostrar.
pero postrado en oración y ayuno. Aleluya. Ahora presta atención. Ellos estaban en la oración, estaban en el ayuno. ¿Y qué pasó ahí en el ayuno? Y quiero que lo leas en voz alta. ¿Dijo quién? ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Pero ¿cómo que el Espíritu Santo apartó a Saulo? No fue Jesús el que lo apartó allá. ¿Es el mismo? ¿Estamos seguros? Por eso les dije, presten fina atención, porque hay una confusión muchas veces. En Mateo 28:19, cuando el mandamiento dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando bautizamos, no repetimos los títulos, sino invocamos el nombre de Jesucristo. Así es como lo enseña la Biblia. Y así debemos de obedecerlo. Entonces encontramos aquí, en este ejemplo de la conversión de Saulo, vemos nosotros que Jesús se atribuye la salvación y la conversión de Saulo. Y él es el que reafirma a los siervos del Señor que ministraban en la presencia del Señor. Y dijo, apártenmelo. Y mira qué hicieron ellos. Dice la Biblia. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es hasta entonces que el apóstol Pablo comienza su obra misionera. Hasta entonces Pablo estuvo sujeto a una congregación, sujeto a la autoridad que Dios había establecido ahí, aprendiendo obediencia. Porque Saulo no era un hombre sujeto. Mire qué tan rebelde era que encarcelaba, mataba gente, consentía en la muerte de los santos del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y en 2 Corintios 3:17, 16 y 17 y 18. Y estoy terminando ya. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. El velo se quitará. Y mira lo que dice Pablo. Porque el Señor es ¿quién? Ahí hay libertad. Entonces el Espíritu no es la segunda persona en la divinidad, sino que el Espíritu es el Señor. El Señor. Aprendamos eso. Profundicemos la Biblia. Cuando leamos esos versículos, detengámonos y leamos bien, porque podemos equivocarnos. Recuerde lo que han aprendido. La Biblia se interpreta a sí misma. Usted no me necesita a mí que le esté interpretando cada versículo. Pero si usted la lee y la profundiza, usted va a leer en su contexto y la misma Biblia le va a decir lo que significa eso. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los judíos que no se han convertido a Cristo y que aún tienen el velo de Moisés, tienen la ley aquí que les cubre los ojos y no pueden ver la gracia, no pueden ver la vida eterna revelada en Jesucristo. Y por eso Él les dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay una verdadera libertad. Por tanto, nosotros, ¿quiénes nosotros? Los convertidos, los libres, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Aleluya, Él es el que nos está formando a su imagen y semejanza. Hoy
se está cumpliendo el deseo de Dios allá en el jardín del Edén. Allá, cuando Él dijo antes del Edén, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hoy lo está llevando a cabo y es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la imagen que nosotros estamos tomando. Aleluya. 4 razones y termino ya. Pero solo declaré 3. Y la 4ª razón solo la voy a nombrar y después me dice, pastor, envíeme alguito ahí para que yo pueda leer y aprender esa 4ª razón. La 4ª razón es como requisito de salvación por fe. Agréguele siempre eso, por fe, porque es un acto de obediencia. Así es de que en esta tarde te presento esta palabra de Dios para que la pienses, la analices. Y si no quieres hablar conmigo ahora, al final del culto, piénsalo el resto de la tarde y llámame. Yo me voy a quedar con el teléfono aquí en la bolsa toda la tarde. Y con el volumen hasta la última barrita, para no perder tu llamada. Y llámame y dime, pastor, ¿qué hago? ¿Qué necesito? O dime, pastor, mire, yo ya tiempo tengo el deseo, pero hay algo que me lo está impidiendo y yo te voy a preguntar qué es, pero por favor cuéntame qué es para poderte ayudar. No hay cosa más segura que entres al barco. ¿Sabes una cosa? Porque Dios va a cerrar la puerta como lo hizo en los días de Noé. Por eso la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y pone, por ejemplo, al pueblo como en Meriba, donde me tentaron vuestros padres. Aleluya. Si Dios ha hablado a tu corazón, glorifica a Dios. Ponte en pie en esta hermosa tarde. Glorifica a Dios, aleluya. Si quisieras recibir a Jesucristo, porque aún todavía no le has recibido, yo te invito en el nombre glorioso de Jesucristo, que vengas a Él, que rindas tu vida a Él, que te llenes de su gracia, gloria al Señor, y empieza a vivir una vida nueva, poniendo por obra sus palabras. A ti el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Aleluya. Oh, aleluya, sí, Señor Jesús. Oh, tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio, tú eres el fin. Oh, antes de ti no fue formado Dios, ni lo será después de ti, Señor. Aleluya. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, que me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que
siempre viva en tu voluntad. Una vez más, digámosle esto en forma de oración. El alfa y la omega. Porque Él es el alfa, Él es el primero, Él es el último. El principio, Sí, Señor. y el Él es el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Él es el que tú necesitas en tu vida. Aleluya, para que transforme tu mente, tus pensamientos.